En este nuevo podcast de Desafíos Globales intentaré referirme a un tema fundamental del conflicto de estos días entre Israel y las milicias palestinas, muy especialmente Hamás. ¿Quién ha sido el vencedor? Vemos que en ambos lados proclaman una clara victoria, pero entonces, ¿qué es lo que vemos? En el lado palestino, en el movimiento Hamás, se habla de una victoria, inclusive una victoria de Dios. Hemos visto cómo miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades palestinas, en Gaza, en la Ribera Occidental, en Jerusalén Oriental, también inclusive en el interior de Israel. Y todo esto, lo que dicen en Hamás, muestra que ellos vencieron. ¿Por qué? Por un lado, porque habrían logrado sorprender a los israelíes cuando el pasado 10 de mayo a las 6 de la tarde local lanzaron 6 proyectiles contra Jerusalén. Y esto pilló totalmente por sorpresa a los israelíes. Querían así en Hamás crear una nueva ecuación, mostrarse ellos como defensores de Jerusalén y ligar a esta ciudad santa, a lo que ocurre en ella, con Gaza. También otro aspecto fundamental es que durante estos días han podido lanzar más de 4.000 proyectiles contra el interior de Israel, alcanzar sus centros principales poblados, también incluso la zona de Tel Aviv, causando muertes, también a otros heridas y, en cualquier caso, poner a millones de israelíes en los refugios por temor a los bombardeos. También es de señalar que en Hamás dicen que han logrado demostrar a los israelíes que un conflicto con ellos en Gaza representa también un peligro de que un conflicto se pueda extender a otros frentes, y citan que durante estos 11 días de combates también hubo violencia, por un lado, dentro de la propia Israel, entre la población palestina de nacionalidad israelí y la población judía israelí. También ha habido considerable tensión, también incluso el lanzamiento de proyectiles desde el Líbano, desde Siria. También ha habido un avión no tripulado que habría llegado a Israel desde Jordania. Todo esto hace que en Hamás aseguren que Israel debe pensárselo 2 veces antes de volver a tener un conflicto con ellos. También vemos la violencia en la Ribera Occidental durante estos días. Pero de su lado, en Israel aseguran que eso es totalmente distinto, que ellos lograron el crear un poder disuasivo enorme y que serán precisamente en Hamás los que no se atreverán a volver a atacar cuando les parece su territorio soberano. Dicen que algo así es totalmente inaceptable, que ningún país en el mundo puede permitir que sus ciudades sean objeto de bombardeos. Y entonces, para intentar crear ese poder disuasivo, es que habrían atacado de manera muy intensa objetivos relacionados con Hamás en Gaza. Y esto, según dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, habría llevado a la destrucción de más de 100 kilómetros de túneles que habría cavado Hamás durante más de una década en el subsuelo de Gaza, y que para este movimiento islamista tenía un significado estratégico central. También dice Netanyahu que su ejército logró matar a más de 200 milicianos palestinos, también a más de 25 de sus dirigentes. Y todo esto, cuando asegura Netanyahu, ya los miembros de Hamás saben que no pueden esconderse del ejército israelí. Entonces, todo esto esperan en Israel pueda llevar a un periodo de calma en el cual, por temor a posibles represalias, Hamás se abstenga de atacar.
a Israel. También dicen en Israel que el hecho de que su sistema de misiles antimisiles llamado Cúpula de Hierro logró interceptar, a veces de manera simultánea, a decenas y decenas de proyectiles lanzados desde Gaza, aumenta también el poder disuasivo de Israel. Dicen también en Israel que si el número de víctimas en su lado ha sido muy inferior al del lado palestino, era precisamente porque ellos cuentan con este sistema defensivo especial. Y lo que sí es que está todo ahora a la espera de ver si este conflicto tiene algún tipo de derivación política, si logra que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que hasta ahora quería dejar un tanto de lado al conflicto israelí-palestino, ahora vuelva a ponerlo como una de sus preferencias urgentes, y eso podría ser muy significativo en esta zona del mundo. Bueno, hasta aquí este podcast. Les habló José Levi. La semana que viene continuaremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo, donde